Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Hoy nos encontramos con una nueva historia. En esta ocasión tenemos un final diferente, un final en el que no hay muerte, en el que la frase "la esperanza es lo último que se pierde" tiene sentido. La protagonista de nuestra historia logra escapar de su verdugo. Sin embargo, los testimonios de su encierro son verdaderamente escalofriantes, y su retorno a la libertad no resultó como ella esperaba o como cualquier persona hubiera podido imaginar. ¿Cómo ocurren los hechos? Aquí está la historia. Para el año 1998, Natacha ya tenía 10 años de edad. Sus padres llevaban varios años separados, por lo que Natacha vivía con su madre en Viena y los fines de semana visitaba a su padre en Hungría. El 1 de marzo, un domingo, Natacha debió llegar a una hora determinada a su casa, pero su padre se retrasó, lo que provocó un disgusto para Brigitte, su madre, así que esa noche se fueron a dormir enojadas. La mañana del 2 de marzo, Natacha decide ir sola hacia su colegio. No quiso esperar a su madre para que la llevara. Ese primer día de la semana escolar sería muy diferente a todos los vividos por ella. Ese lunes no volvería a casa. Lo impactante en esta historia es que no volvería a su casa tampoco al día siguiente, ni a la semana siguiente, ni al mes siguiente. Tuvieron que pasar 8 largos años. Aquella mañana, mientras Natacha caminaba hacia su escuela, vio a lo lejos a un hombre recostado en una camioneta. Sintió un poco de miedo, pero a medida que se fue acercando, este hombre le pareció un tipo inofensivo. Incluso le había parecido un poco frágil. Pero finalmente Natacha fue secuestrada por este hombre que sorpresivamente la subió a su camioneta. Natacha en ese entonces medía tan solo 1.45 metros, pesaba aproximadamente 45 kilos, así que ni siquiera le dio tiempo de defenderse o tan solo gritar. Esa misma tarde empezó la búsqueda de Natacha. Primero se especuló que la niña había desaparecido como consecuencia de la pelea que había tenido con su madre la noche anterior, y se creía que en cualquier momento llegaría a casa. Pero rápidamente esa versión fue quedando sin fundamento, cuando empezaron a aparecer testigos que aseguraban haber visto cómo un hombre se llevaba por la fuerza a la pequeña Natacha a bordo de una furgoneta de color blanco. Una niña de 12 años de edad del mismo colegio donde estudiaba Natacha y que caminaba detrás de ella aquella mañana, aseguró haber observado a un hombre subiendo a Natacha a una camioneta Mercedes-Benz blanca. Esa misma niña aseveró que al volante había también otro hombre. Otras 2 personas más manifestaron haber sido testigos y hasta llegaron a especular con las letras de la placa de aquella camioneta. Inmediatamente la policía se puso en la tarea de investigar a los dueños de todas las camionetas de este tipo matriculadas en el país. Después de un esfuerzo gigantesco por parte de las autoridades, no se dieron los resultados que esperaban. No había rastro de la pequeña Natacha y tampoco había un sospechoso concreto. Entre los entrevistados estaba Wolfgang Priklopil, un electricista y técnico de comunicaciones que había sido empleado de la empresa Siemens. La policía le creyó a este electricista que decía usar su camioneta para trasladar los escombros de una obra que estaba realizando en su casa. Ningún policía se molestó en revisar esa vivienda. Estaba situada precisamente a unos 16 kilómetros de la casa de Natacha Campos. Wolfgang les dijo que esa mañana había estado solo en su casa y los detectives confiaron en ese hombre que parecía inofensivo y que carecía de antecedentes penales. Pero estaban equivocados. ¿Qué relevancia tiene este hombre en el caso? La historia se conoció 8 años después. Pues sí, mis amigos, ese hombre que a Natacha le pareció en un principio una persona frágil e inofensiva era precisamente Wolfgang Priklopil y tenía 36 años de edad y fue su secuestrador durante 8 años.
En el sótano de aquella casa que la policía nunca fue a verificar, este hombre había construido recientemente un calabozo, una pequeña habitación de 5 metros cuadrados donde escondió a Natasha de la mirada del resto del mundo. Esa mañana Natasha fue llevada hasta esa celda en el sótano de su casa, una habitación que carecía de ventanas, carecía de luz natural, no tenía por dónde le ingresara aire fresco. Lo único que tenía era un ruidoso ventilador colgando del techo que incluso olía a quemado. Esa noche, la pequeña Natasha le pidió que dejara la luz prendida. La oscuridad le daba temor. El tiempo fue pasando y la pequeña poco a poco aprendería a sobrevivir en ese espacio de 2.78 metros de profundidad, 1.81 metros de alto y cuyo techo estaba a 2.37 metros de altura. Un cartucho al que se llegaba gateando por un hueco que a su vez tenía una puerta de acero que estaba oculta justo detrás de un armario. Durante los primeros 6 meses de cautiverio, Natasha no traspasó ese hueco ni esa puerta blindada. Posteriormente, su captor empezó a dejarla subir. Subía algunos días a bañarse, pero también la obligaba a limpiar la casa, pero tenía que hacerlo casi desnuda y mirando siempre hacia el suelo. A los 2 años del secuestro tuvo por fin acceso a una radio para escuchar las noticias y desde junio de 2005 empezó a obtener algún permiso para salir al jardín de la casa. Durante su cautiverio, este hombre le puso a disposición algunos libros y se ocupó de su educación. Hizo las veces de su maestro. Sin embargo, la vivía amenazando. Le aseguraba que si pedía ayuda mataría a la persona que quisiera ayudarla y a ella misma. También le decía que si escapaba, él se suicidaría. A pesar de todos estos abusos, maltratos y violaciones, también le festejaba su cumpleaños y celebraban las Pascuas y la Navidad. Incluso en varias ocasiones le hacía regalos costosos, pero también en muchas ocasiones le negaba la comida y en otras tantas la mantenía despierta durante todo el día, gritándole desde un intercomunicador que había colocado en su celda. Entre los 14 y los 15 años, Natasha tuvo varios intentos de suicidio. A veces Wolfgang se disculpaba, le compraba algo y le hablaba de los sueños que tenía de vivir una vida juntos. Y una vez hasta la llevó a esquiar. Aún así, las veces que salieron a la calle, Natasha estaba demasiado aterrada para hablar con la gente que encontraba en su camino y pedir ayuda. Los abusos sexuales y los golpes se mantuvieron como costumbre a lo largo de todos esos años. Pero cuando no quedaban esperanzas y todos daban a Natasha por muerta, ella reapareció. El miércoles 23 de agosto de 2016, Natasha estaba en el jardín de la casa limpiando el auto de su secuestrador. Instintivamente notó que Wolfgang estaba muy distraído con una llamada telefónica que había recibido. Mientras ella pasaba la aspiradora por las alfombras del vehículo, él tuvo que alejarse para poder seguir hablando por teléfono. Así que Natasha en ese momento pensó, ¿es ahora o nunca? Y salió corriendo por el jardín trasero y no paró hasta que entró a la casa de una vecina. Eran casi la 1 de la tarde. Inge, su vecina, una mujer de 71 años de edad, no entendía nada. Natasha estaba aterrada porque tenía temor de que él asesinara a esa mujer, que la asesinara a ella o tal vez las asesinara a las dos. Esta vecina, aterrada de todo lo que estaba sucediendo, de inmediato dio aviso a las autoridades. Campus fue llevada a una estación de policía. Ante los agentes se presentó correctamente diciendo: «Soy Natasha Campus, nacida el 17 de febrero de 1988». Después fue identificada por una cicatriz en el cuerpo y luego por una prueba de ADN. Había sucedido un milagro. Natasha estaba viva. Y aunque pesaba casi lo mismo que cuando había sido secuestrada, estaba en buen estado físico y había crecido un poco. Por la falta de sol, su piel era traslúcida, pero su inteligencia resultaba deslumbrante. Por su parte, Wolfgang, que era buscado por la policía, cuando se percató que Natasha no estaba, empezó a buscarla desesperadamente.
Como no la encontró, llamó a un amigo y le pidió que lo recogiera. Este de inmediato salió a ayudarlo y Wolfgang le aseguró que estaba huyendo de un retén policial porque había consumido licor. Su amigo le creyó esa historia, pero trató de convencerlo de que se entregara a las autoridades y creyó que lo había conseguido, pues este hombre se bajó del auto. Ya habían pasado 8 horas desde la fuga de Natacha, cuando Wolfgang fue hallado. Había tomado la fatídica decisión de arrojarse a las vías del tren en las afueras de Viena. Su cuerpo decapitado fue recogido en un tramo entre 2 estaciones. Finalmente Natacha había sobrevivido al horror, había vuelto de su oscuro inframundo, había crecido sufriendo atrocidades y escondida en su propia ciudad. Pero la libertad, sin embargo, no ha resultado tan fácil como ella esperaba. Días después de estar en libertad, contó su historia a varios medios de comunicación y empezó a cobrar por ello. Por eso se ganó la fama de una mujer mediática y de inmediato empezaron a cuestionar su historia, argumentando que podría ser falsa. La gente comenzó a cuestionarla. Corrían historias de todo tipo. Por ejemplo, dudaban sobre el tema de esa habitación en el sótano, pues decían que no estaba lista cuando Wolfgang la secuestró. El acceso de Natacha a los libros, periódicos y revistas y su viaje a la nieve también eran motivos que generaban dudas. ¿Por qué no había escapado antes? ¿Por qué Natacha había llorado desconsolada cuando se enteró del suicidio de su carcelero? ¿Por qué quiso identificar su cadáver? ¿Por qué se quedó con la casa donde estuvo encerrada tantos años y compró el coche de su secuestrador? Esas eran las preguntas que a diario se hacían los medios de comunicación y las personas que vivían en su entorno. Ella se defendió diciendo que eso era parte de su vida. De hecho, se le llegó a ver arreglando el jardín de aquella casa que reclamó para ella. Se decía también que Wolfgang había sido asesinado por alguien de una red de pedofilia y su cuerpo puesto en las vías para simular un suicidio. Que Natacha había matado a un hijo que podría haber engendrado con su captor en cautiverio, que ella no se había escapado antes porque era cómplice de los pederastas. Eran acusaciones terribles que constantemente angustiaban a Natacha. La solidaridad inicial se había disipado y se estaba gestando para ella un nuevo tipo de prisión. Pero nada de esto se llegó a confirmar. Harta de los acontecimientos, Natacha dejó de salir a la calle. Su nueva celda era un cómodo piso en el centro de Viena, donde vivía sola, entregada a sus pasiones, a los cactus y a la fotografía. Declaró en el año 2009 que vivía como una ermitaña y que constantemente tenía ataques de ansiedad. Hoy en día Natacha tiene 32 años de edad y no se da por vencida. Hace unos años decidió contar su cautiverio en una autobiografía titulada 3096 días, todo lo que duró su secuestro. Además publicó otro libro llamado 10 años de libertad, donde describe, entre otras cosas, lo que sintió al visitar la tumba de este hombre. Durante esos 8 años que Natacha Campus pasó secuestrada, muchos la creyeron muerta, y la realidad es que sí enfrentó varias muertes. Este hombre le mató su infancia, la despojó de su vida tal como la había conocido, y asesinó su ingenuidad. Como siempre, queremos leer sus comentarios sobre el caso. ¿Qué opinan ustedes de toda esta historia? No olviden suscribirse a nuestro canal y compartir este caso. Nos encontraremos pronto con una nueva historia.